Dios le guarde, Dios le cuide en esta preciosa noche, a lo mejor mañana para usted, a lo mejor tarde. Vamos a entrar nuevamente a este contenido y vengo con más personas alrededor mío. En esta noche tenemos nuevamente en esta mesa a Luis Aulet. Aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide. Estamos contentos, estamos gozosos porque Dios ha abierto puertas nuevamente, porque Dios se ha glorificado en nuestras vidas, como yo sé que Dios se va a glorificar en las suyas. Estamos contentos, Yeriel. Eso es así, estamos contentos, ¿verdad? Porque se está dando lo que más queríamos que se diera, aleluya. Alabado sea Dios. Dios nos ha permitido nuevamente, amén, aleluya, hablar de su palabra. Y qué hermoso hablar la palabra del Señor. Claro, y más sí. En estos tiempos. Pero también tenemos a un invitado especial. Lo he conocido en estos días. Me parece una persona que carga una palabra fuerte, dura en estos tiempos, y es necesario escucharlo en esta hora. Nuestro hermano Michael por aquí. Santo. Dios les bendiga. Amén. Estamos gozosos y contentos, ¿verdad?, de estar en esta noche aquí compartiendo en este podcast. Para mí es algo nuevo. Fuera de lo que sean las emisoras y la calle y predicaciones en iglesia, pero fue algo que anhelábamos y le doy gloria a Dios por estar aquí con ustedes. Amén. Que esta palabra, ¿verdad?, pues sea de edificación, que este pensamiento sea un pensamiento, ¿verdad?, que toque el corazón de las almas, sin traer controversia, y que sea de parte de Dios. Aleluya. Y siempre va a haber, ¿verdad?, el que opine de una manera diferente a lo que nosotros vamos a hablar, pero claro de la misma manera que respetamos las opiniones, pues le pido, ¿verdad?, que respete, sino que tenga su comentario en esta hora, que aporte a este momento que estamos hablando. Sí. Así que vamos a empezar rapidito con el tema, Luis, ¿qué vamos a hablar? Y después entramos a la oración. Amén. Vamos a hablar bajo el tema: en estos tiempos el llamado profeta existirá. Alábalo. Quédate con esa pregunta, amado hermano. Quédese con esa pregunta, y nuestro hermano Michael nos presenta en oración esta noche. Amén. Amado Dios, gracias, Dios, Padre nuestro, Santo. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, gracias, en este lugar que hemos constituido, tu casa, Señor, donde tú moras, Señor. Te pedimos, Dios, que todo lo que hablemos, que todo lo que digamos, que cada pensamiento que tengamos sea dirigido por ti. Quita de nosotros nuestro intelecto, Señor, y que toda palabra que digamos sea dirigida por ti para edificación de las almas, Dios. Todo esto lo hacemos con la intención de agradarte, Dios, y de que tú te pasees de manera en especial. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Michael, por tomar así bien presentarle en esta hora. Porque cada vez que hablamos de Dios tenemos que saber que si la presencia de Dios no está en este lugar, nosotros no somos nada. Amén. Así que para entrar en este tema que es controversial y que es bien necesario en estos tiempos, los profetas hoy en día, para mi entender, vamos a incluirnos en esto. Estamos abusando a lo mejor de lo que serían los dones proféticos en estos tiempos. Pero para arrancar esto, hay algo que me llevó la atención, y en estos días con Luis Aulet he compartido este tema. Y es que Jeremías 23, les invito, ¿verdad?, a leer Jeremías 23 completo, para que ustedes, ¿verdad?, vayan entendiendo por dónde viene este mensaje. Yo voy a tomar solamente un versículo de Jeremías 23 y el 21, y vamos a comenzar esta conversación con aquí los hermanos presentes. Amén. Sobre este tema en particular. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Aleluya. Aquí hay un tema muy importante que tenemos que entender, que el don de profecía es que Dios está descargando una palabra profética sobre una nación. En este tiempo, para Judá, había una palabra profética, y Dios utilizaba a los profetas, y el mismo libro de Jeremías nos enseña y nos dice que si hubiesen intimidado con él les hubiese hablado. Mas aquellos profetas estaban haciendo algo fuera de lo normal. Estaban hablando según su corazón, dice también el libro de Jeremías. Y en esta noche yo quiero compartir con mis compañeros
¿Qué está pasando con Jeremías en este entonces que tiene esta incógnita en su corazón de que él dice, empezando el capítulo, amado, él dice, es que hasta mis huesos se estremecían cuando yo escuchaba tanta dicotomía con lo que sería la profecía de Dios? Porque él, a diferencia de los otros profetas, dice que Dios lo señaló desde el vientre de su madre, lo santificó y lo separó. Ahora bien, y ahora es que vamos a entrar a las opiniones de mis compañeros, cuando en Mateos, que ahí es que vamos a entrar a lo que dice que todos los profetas profetizaban hasta Elías, ¿verdad? Hasta Juan. Hasta Juan. Ahí entra el hermano. Amén. Bueno, para entrarle en este tema, ¿verdad? Y entendiendo primeramente lo que estábamos tomando por contexto en el libro de Jeremías, pues tendríamos que pues básicamente entender que el pueblo estaba sufriendo un exilio completamente. Correctamente. Estaban siendo colonizados por una nación pagana que no tenía respeto por las tradiciones de Dios, ni tenían el interés de incluirse o de rendirse ante Dios. El problema que hubo en ese tiempo es que los profetas se levantaban a tapar o a pasar por desapercibido el pecado que ya existía, viendo que las cosas estaban mal, que el pueblo no estaba bien, y profetizándole que ningún mal venía sobre ellos por lo que pasaran. La responsabilidad de Jeremías, como es la responsabilidad de cualquier persona que se constituye profeta en este tiempo, y sé que pronto yo y Luis vamos a entrar con mucho respeto y mucho amor, él es mi hermano, y se constituyen profetas, pero el profeta tiene unas cualidades específicas. Cuando estábamos conversando, yo decía y le pregunté a Luis que si por encima de lo que estaba diciendo Mateo yo podía llamar a una persona profeta en este tiempo, y mi contestación pues fue pocos. Exacto. No todos. Exacto. O sea, que hay pocos llamados. Como dice la palabra, pocos llamados, son todos llamados, pero pocos son escogidos. O sea que en el tiempo antiguo hubieron muchos profetas. By the way, habían escuela de profetas en ese tiempo, porque el profeta no es como estamos en estos tiempos. El profeta que era de Dios, cuando el Espíritu Santo descendía sobre de él, entonces ahí profetizaba y hacía la bendición y usaba la unción de Dios en esos tiempos. Pero en estos tiempos, que esa fue la pregunta, ¿existirán esos profetas? Wow. En estos tiempos no existen esos profetas. Ahí es que vamos a tener entonces un poquito de, a lo mejor, de fricción espiritual. Porque yo entiendo que los profetas de antes tenían que profetizar, como yo estoy con él, hasta Juan. Amén. Había una profecía, había un llamado de parte de Dios con Isaías, con Jeremías, con los menores, sobre el exilio, sobre todo lo que iba a pasar. Pero entonces llega hasta Juan. Okay. Pero entonces de ahí entonces yo opino que no se manifiesta el profeta, sino el don de profecía. Pues ya que estamos en ese versículo, vamos a leer entonces el versículo que habla Jesús. Vamos allá. Y de ahí partimos, porque realmente este tema está candente. Tan candente, aleluya. Está con chispa, alaba. Aleluya. Dice, capítulo 11 de Mateo, versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Hablando de su primo. Amén. Dando la referencia de lo que habíamos hablado de Malaquías, que estaba haciendo una referencia que vendría uno con el espíritu de Elías, haciendo una referencia bien clara y directa a lo que fue Juan el Bautista y su ministerio enorme y fundamental en el ministerio de Jesucristo. Amén. Fíjate, y para llevar, ¿verdad?, esto, quiero decir que yo sí creo que existen profetas en estos tiempos, pero como tú decías, pocos. O sea, no todo aquel que diga es profeta y ahora es profeta de Dios. Te pregunto con todo respeto, ¿dónde es que
nos podemos acoger en la palabra para decir que hay profetas escondidos en montes hoy en día. Aleluya. Que hay profetas buscando intimidad con Dios en estos días. Ajá. Porque mira qué curioso que aquellos profetas que Dios llamaba eran encarnecidos, eran encarcelados, eran perseguidos. Dice que Elías se quería quitar la vida. Esas eran las cualidades de los profetas. ¿Sabe? Y hay diferentes profecías, la instantánea, la que sería a largo plazo y la que es a lo mejor en años. Pero yo he visto palabras proféticas que se han caído al piso. Así es. Porque lamentablemente pasa el tiempo y no hay cumplimiento. Entonces hay, ¿sabe? No estoy diciendo, ¿verdad?, que sean todos los profetas, pero que realmente hay muchos falsos profetas en estos tiempos. O corrijo, hay mucha gente operando sin el don de profecía. Y es algo que el mismo Jesucristo pues nos estaba advirtiendo básicamente sobre de los tiempos finales, que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas. El problema que hay en este tiempo, ¿verdad? Y le estoy hablando desde la perspectiva o desde mi persona, quitándonos los títulos aquí de evangelista, de lo que quieran reconocer en el exterior, pero hablándole yo como una persona con un racionamiento normal. Yo puedo decir que lo que define a una persona como profeta, como evangelista, es el trabajo que hace, y más allá de ese trabajo, el testimonio que esa persona carga para cargar ese nombre tan grande. Porque en la antigüedad, cuando decían viene un profeta, enviaban una avanzada de personas a preguntarle, ¿vienes en paz o vienes con una palabra de condenación? Pero en este tiempo hemos visto que al profeta, al apóstol, que después del año 2000 para acá fue que empezaron a salir los apóstoles, se le abren las puertas y se le reciben con bombos y platillos. Cuando tú ves la profecía, los profetas de antaño tenían que estar días, meses, buscando la palabra de Dios. En el monte, en oración. En separación. En separación. Juan vivía en el desierto. Quiero traerle algo que estoy viendo, con el permiso de ustedes que están hablando de eso. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 dice, amén, aleluya, porque todo amor es grabado para muchos, pero es en vivo para nosotros, amén, aleluya. Dice en el 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, pero que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén, aleluya. Y quería traer eso porque a veces queremos decir, amén, aleluya. Es que quiero, ¿verdad? Porque no es que debamos juzgar al profeta, sino es la profecía. Por eso tú dijiste que hubieron personas que profetizaron y su palabra cayó ¿a dónde? Al suelo. ¿Por qué no profetizaron? Porque una de las cualidades de un profeta o una profecía es que la palabra Dios la pone en la boca y no en el corazón. Amén. Y que tenga cumplimiento. Y que tenga cumplimiento. Es fundamental. Amén, es que la línea fina del sentimiento humano y la emoción de nosotros nos lleva a veces a entender que Dios está hablando cuando Dios no lo está hablando. Amén, por eso es que Jeremías es la clave para los falsos profetas, que nosotros podemos ver un paralelismo en estos tiempos de falsos profetas. Y podemos ver que la palabra dice, y estoy parafraseando lo que dice la Biblia en Jeremías 23. Amén. Dice que a la persona inicua le predicaba paz, le profetizaba paz sobre esa persona. Cuando Dios decía, pero ven acá, estos son desechados por mí y tú me lo estás diciendo, me lo estás llevando a un camino de bien cuando ya yo en mi presencia están mal. Entonces, lo que está pasando en estos tiempos es algo similar. Pero yo quiero también respaldar el punto que tú traíste, porque también están los ministerios de Efesios, que Pablo dice, algunos instituyó profetas, algunos maestros, apóstoles, evangelistas y pastores. Amén. ¿Verdad? Está dentro de los 5 ministerios el profeta.
Pero yo sigo insistiendo que yo digo que esto opera bajo un don profético y es a través del Espíritu Santo. O sea que si tú no portas o no deseas el Espíritu Santo, ¿de qué manera podemos profetizar correctamente? Amén, así es. O sea, no sé qué piensas, Michael, sobre lo que sería profeta o profecía o don profético. Bueno, cuando hablaste de lo de Efesios, de hecho tengo el versículo que es el capítulo 4, versículo 11, lo voy a leer. Amén. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, partiendo desde este contexto. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que básicamente quiere decir es que sí, la profecía es necesaria. Sí, en la iglesia, totalmente. claro que sí. Yo me atrevo a decir, y podría decir con toda seguridad, que si falta la profecía en la casa, se cae la iglesia. Se cae completa, porque no hay alguien que porte la voz de mando, que direccione, que abra las capacidades de las otras personas que ya piensan o pensamos en ocasiones que Dios no habla. O sea que la profecía es para profetizar bienestar, economía, carros, lujo. ¿Tú crees que la profecía es para, sabes? Y ahí es que este tema está bueno, hermano. Este tema está bueno porque cuando el don sea, yo digo, mira, cuando siempre en la iglesia hay una persona que Dios la usa en el don profético. Ese es el punto donde yo me aferro. Y la persona cuando es usada por el don profético, don de lenguas que también es usado, que es lo que hablamos ahorita, la persona siempre habla la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice, mira, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Mira, hablan nombres espirituales, fulano de tal, vamos a orar por fulano de tal porque viene algo fuerte sobre la iglesia. Sí. Hay remanso sobre la iglesia. La iglesia está siendo diezmada, está siendo dividida. Eso yo entiendo que es una profecía que carga un peso a una iglesia, a una congregación, de que hay algo que se está levantando en adulterio, ¿verdad? En todos estos tipos de pecados y que está dividiendo a la iglesia. Ahí es que entra que estos dones son para edificación de la iglesia, ¿verdad, amado? Para edificación y también para corrección de la iglesia total. O sea que yo ahora me aferro a este comentario, ahí a lo mejor podemos tener una discrepancia. Yo entiendo que la profecía personal es peligrosa. Muy peligrosa. Ah, qué bueno que estamos de acuerdo. Es muy peligrosa. Por eso hubieron profetas en el tiempo antiguo que, como uno se llamaba Balaam, que quería hacer algo personal, ¿verdad? Un favorcito, y el favorcito por poco le cae la muerte. Alábalo. Es que aparte de todo esto hemos hecho o han hecho, ¿verdad? Exacto. Porque ahí yo no voy a incluir. Porque nosotros no negociamos con el evangelio. Así es. Hay quienes han encontrado una vía monetaria en esto, en las invitaciones, en las puertas abiertas. Han tenido un reconocimiento por parte de un don, que están haciendo un mal uso primeramente de eso, que de eso van a ser juzgados directamente por Dios. De hecho, de ahí es que viene nuestro tema en este momento. Amén. ¿Verdad? Porque hemos visto diferentes personas llamándose profetas. Y una de las cualidades de un profeta es que él no se llama por sí mismo, porque eso es un llamado santo y divino. Entonces, ¿por qué yo creo que existen en estos tiempos profetas? Porque si nos vamos a donde cuando Moisés, amén, aleluya, estaba dirigiendo un pueblo, se le acercó su suegro Yetro y le dijo, mira, comienza a darle, ¿verdad? A darle trabajo a diferentes. No lo hagas tú todo. Por eso es que Dios llamó a un pastor. Y en ese pastor se divide entonces lo que está el profeta, lo que está el evangelista, lo que está el maestro. ¿Por qué? Porque Dios empezó a llevar ¿verdad? El trabajo hacia diferentes personas. Por eso es que en estos tiempos yo creo en el llamado profeta. Amén, aleluya. ¿Por qué? Bueno. Porque cuando dicen la palabra en Mateo, pero profeta, perdóname, varón, déjame entrar ahí. ¿Tú crees en el profeta
o en el don profético? Yo creo que existen el llamado O profeta. sea, que tú dices que desde el vientre de su madre fueron señalados como Jeremías claro que para sí. profetizar en estos tiempos. Sí, porque en Mateo dice, varón, en Mateo dice, Ajá. aleluya, dice, ¿verdad? Que Ajá. lo que profetizaron la ley y los profetas fue hasta Juan el Bautista, porque ellos profetizaron lo que iba a pasar hasta Juan de Bautista y Jesús de Nazaret, que fue Isaías. Pero después de Jesús de Nazaret, entonces ahí empezó la profecía amén, aleluya, de lo que es la iglesia en estos días, lo que es el Apocalipsis, ¿me entiendes? Que la profecía que iba a llegar hasta Juan Bautista y Jesús, lo profetizaron los profetas y la ley antigua. Dice, Ahora, después de Jesús, según de Pedro, hay profetas y hay según de gracia. Pedro menciona que los santos hombres de Dios fueron inspirados para profetizar. ¿Sabe? Quiero buscar el texto, Amén, no sé si me aleluya. puedan ahí a lo que... Claro que hablando sí, de lo claro que yo que lo sí. busco. Te puedo hacer una pregunta, Luis. Dime. Te voy a hacer una pregunta. Yo te puedo llamar Jehová. profeta por encima de lo que dice Mateo. Uf. Te podría yo decir, aparte de evangelista, que es un ministerio Ujú. que estoy convencido y creo en tu ministerio de evangelista, pero aparte y en contexto de lo que estamos llevando, yo te puedo decir profeta en este tiempo. Lo que pasa es que si tú te pones a leer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Claro, de Hasta eso no Juan. hay duda. Ya te está diciendo de algo que pasó anterior. Amén. Pero no dice que el último profeta fue Juan. Varón, aquí déjame... Porque realmente si lo dijera, si Jesús dijera, porque el último profeta es Juan, ahí yo le creo. Varón, mira. Pues, Mira lo que dice según de Pedro 1.20. Esto se está poniendo uno. Más, ahorita estábamos tímidos, pero estamos calentando ahora. Aleluya. Según de Pedro 1.20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Exacto. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Sabes? Lo que te voy a entrar es aquí, antes que tú sigas ahí, que se está poniendo bueno esto, y son 2 contra 1. Si quieres, lo pensé. tiene que buscarse a otro. Alaba, Aleluya. llámate al pastor para que te ayude. Aleluya. No, pero no, ¿sabes? No es que claro, estamos, claro. no es que hay algo diferente en nuestra forma de pensar, sino que vemos la profecía de una manera Es diferente. que ya mismo vamos a hablar el por qué este tema, pero estamos primero hablando de la palabra. Él está llevando su punto, yo voy a llevar mi punto, él lleva su punto, Amén. pero después vamos a decirle el por qué este tema, alábalo. Claro, pero mira, varón, para entrar en esto, lo que pasa es que la profecía que está en esta Biblia fue inspirada por hombres que Dios utilizó, y que la profecía es clara, pero el punto más importante es el que trajo nuestro hermano Michael, porque nos dice que todos los profetas que fueron llamados por Dios, que fueron escogidos, que cuando tú ves el contexto histórico, ellos profetizaban para el pueblo, para el pecado, para lo que sería toda esta problemática que había, profetizaron hasta Juan. ¿Por qué? Ahora, ¿Por qué fue hasta Juan y no hasta Jesús? porque el cumplimiento de toda la profecía es Cristo. Exacto. ¿Sabes? Te estamos hablando que todos profetizaron de Cristo. Pero te voy a llevar algo más profundo. Ajá. Porque Cristo es la esencia de la profecía. Es el Espíritu Santo. Él es esencia. ¿Sabes? Pero el Espíritu Santo es el que inspira a Por través eso del mismo. don profético al hombre. Lo que pasa es que, mira, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, y yo creo que ahí vamos a compartir más también Sí. opiniones. El Antiguo Testamento estamos hablando que el Espíritu Santo no era para todo el mundo, alaba. Así ¿Sabes? El Espíritu Santo era para personas seleccionadas por Dios, ¿sabes? Y cuando vemos a Jeremías, cuando en su nacimiento Dios lo señaló para ministrar un don profético, Amén, así es. ¿sabes? El profeta es profeta porque tiene el don profético, ¿sabes? El título profeta yo entiendo que es un poco mal, porque si en estos tiempos Dios me quiere utilizar en profecía, en don profético, yo me manejo en don profético. Pero si Dios me quiere utilizar en lengua, si Dios me quiere utilizar en milagros, ¿sabes? No limitar a Dios. ¿Sabes? No puedes limitar al hombre a un don, alaba. ¿Sabes? Tú no puedes manipular el Espíritu Santo a un hombre. No, tú eres profeta señalado por Dios, que tú eres profeta. No, tú eres una persona, es mi opinión.
Exacto, sí. Vuelvo y repito, y yo sé que a lo mejor me van a caer arriba con esta opinión, porque, sí, varón, porque ¿sabes? Yo entiendo que los dones en 1 Corintios capítulo 12 habla de estos dones maravillosos y uno de ellos es el de profecía. ¿Sabes? Que cuando el don, yo lo que quiero hacerme entender es que el don no me hace ser, vamos a poner este ejemplo, porque yo hablo lengua, ¿cómo me voy a llamar yo? El que habla lengua. No. Alaba. ¿Sabe? Porque hago milagro, no, el que hace el milagrista. ¿Sabes? O sea que los dones no tienen nombre, los dones son regalos de Dios, no tienen nombre. Alaba, esto está poniendo interesante. Alaba. O sea, que no te puedes llamar en vez de evangelista, el milagrista, como el dice, milagrista, no tiene nombre. Okay. Por eso es que Dios dio nombre. El evangelista, el pastor, el maestro, alábalo, mi hermano. Es que ahí va el tema, porque se están autonominando profetas. Dios separó una cosa de la otra. Si en una obra todos son carpinteros, ¿quiénes hacen las demás funciones? Claro. Por eso es que Dios tiene que, Pablo es bien claro cuando dice unos maestros, otros pastores. Y fíjate bien, que yo me atrevo a decir que uno de los llamados, si no el pilar de este tiempo de una casa es el de pastor. Exacto. No hay duda alguna. Y el más sufrido. Más sin embargo, Pablo no dice que el pastor también tiene que ser profeta a la misma vez. Se puede manifestar, porque cuando, por lo menos en el caso personal de nosotros, nuestro pastor, ¿verdad? Que enviamos un saludo cuando vea este programa, te amamos mucho, pastor. Andrés Vázquez, aleluya. Andrés, no te lo estoy robando, alaba. Un hombre de Dios y un hombre que nos ha instruido con la verdad y agradecemos a Dios por él. Gloria al Señor. Bendecido. Pero nos ha enseñado que cada uno tiene una función en la casa. Así mismo. Pero Pablo resalta que esta función en específico es muy importante. Yo quisiera preguntar, esta pregunta se la voy a hacer a los dos. Amén. Porque sí, Dios llamó a Jeremías, pero ¿qué Dios vio en Jeremías para decirle tú vas a ser profeta cuando por genealogía o por secuela le tocaba ser sacerdote? Alaba. ¿Qué vio en él? Dijo, ya tú no vas a ser sacerdote, esa línea se rompió hasta ti. Y ahora tú vas a ser un profeta, porque vas a salir a las naciones, tú vas a hablar, tú vas a ser mi portavoz. ¿Qué vio en él? Yo me atrevo a decir, fue un corazón íntegro. Amén. Y puro. Amén. Y lo que sucede en este tiempo es que cuando dicen, así dijo Dios, y tú ves el testimonio y la vida de esa persona, ahí es donde entro yo y pues molesta un poco decir por qué utilizan un llamado tan santo, tan íntegro y tan personal de Dios para beneficiarse y lucrarse a raíz de eso. Ese es el problema. Porque es un problema bien grande, es algo que tú lo has visto, yo lo he visto, y Ariel lo ha visto, y es algo que se hizo, y el problema de esto, y lo voy a decir, y sé que nos vamos a buscar problemas por esto, pero esta gente se acostumbró a una falsa profecía. ¿Por qué? Porque le llenaba sus expectativas y cumplía con lo que ellos estaban haciendo. Yo me mantengo en pecado, pero el profeta, que es el portavoz de Dios, me está dando licencia y permiso para yo hacer lo que estoy haciendo. El paralelismo que tú hablabas, Yeriel, es muy presente en este tiempo porque sucede lo mismo. Hay gente que sabe que hay gente virada dentro de una iglesia, pero el profeta le dice, vas bien, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Olvídate de ese proceso, pero esa persona en sí tiene que reconocer, tiene que hacer una retrospección de él mismo y decir, yo estoy mal, pero no hay alguien que señale eso que está mal. Y ahí que entra, porque cuando nosotros hablamos en profecía, y nosotros en cualquier momento Dios nos puede utilizar, yo digo que la palabra de profecía es una palabra que es chocante, porque si tomamos el ejemplo del Antiguo Testamento, Jeremías lo encarcelaron, Isaías, ¿verdad? Inclusive a Jeremías le conocen como el profeta llorón porque en algún momento quiso abandonar el ministerio. Lo que pasa es que el fuego que ardía y la palabra dentro del corazón era más fuerte. ¿Sabes? Y fue seducido, dice la palabra. Entonces, yo digo que era necesario el profeta antes, ahora es necesario el Espíritu Santo en todos nosotros. Porque es aquel que nos dice, mira, falso, no está hablando mi palabra. Por eso es que cuando yo veo el TikTok y pego un delfín, vamos a profetizarte, un tiburón, sí, vamos a profetizar, sí, así te dice el Señor, sí, dale una batalla con el dinero y una pasión por el dinero en estos tiempos que han dejado de diezmar, han dejado, y por todo
todo es porque se ha levantado profeta en estos micrófonos diciendo que ya en estos tiempos no es necesario lo que le da vida a la casa del Señor. Y ahí es que yo estoy con Michael, yo no negocio este evangelio. Amén. Y yo por esto yo no necesito dinero para predicar la palabra del Señor. Amén. Pero algo sí te digo, que si el Espíritu Santo habla a la iglesia es en corrección. O sea, el Espíritu Santo no va a tomar el tiempo para venir a la iglesia y decir todo está bien, todo va a ser mejor que antes. Todo el mundo sabe que todo el mundo... Mira, Cristo dice, yo no vengo a traer paz, sino espada. ¿Sabes? ¿Qué estamos esperando? Que la profecía siempre sea de paz y nunca sea, mira, estás mal, endereza tu casa. Aleluya, porque vienen a buscar tu casa en esta noche. Aleluya. Esa es la profecía que necesitamos en estos tiempos, Michael. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo siento la presencia de Dios, pero eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Alaba. Me gustaría decir algo de lo que tengo aquí ahora mismo, porque quiero llevar, yo creo, ¿verdad?, en que existe el llamado de profeta, pero es muy fina la línea. Santo, es verdad. ¿Sabes? Tú no te puedes llamar y autoproclamar profeta si no es un llamado divino. Te quiero decir algo. Una persona que es llamada profeta y tú crees que eres un profeta, Gloria tú tienes que dirigirte por la palabra. Llamado divino es una de las cualidades. Santo. Obediencia. Andabas. Ay, Dios mío, siento la presencia de Dios. Dios es bueno, alaba. Valentía. Gracias, Dios. Porque tienes que hablar palabra firme, no el ñeñeñe. Si tú crees que eres profeta de Dios, es firmeza en Dios. Tiene que haber humildad. Reconocer que el dueño del mensaje es Dios. Y solamente tú y yo somos los siervos. Como yo siempre he dicho, Yeriel, yo soy como el piano que yo toco. Cuando no lo toco está lleno de polvo. Anda, vas. Ay. Si tú te sientes de esa forma, aleluya, hay humildad en tu corazón. Tiene que haber una integridad. Son los que viven lo que predican. Alabado sea Dios. Sensibilidad espiritual. Escuchan la voz de Dios, pero son guiados por la voz de Dios. Santo. Tienen compasión, aunque a veces anuncia juicio, le hace dolor, siente dolor. Porque yo no sé si te ha pasado que Dios te haya mostrado algo y lo primero que tú haces, Michael, es llorar ante la presencia de Dios. Varón. Aleluya. Dale pausa a eso. Amén. Cuando tú en estos días estamos orando, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí Michael puede también aportar. Cuando Dios te da la visión de aquel bolígrafo y aquellos papeles, ¿verdad? Que hubo una visión. ¿Eso se considera un acto profético o una visión? Las visiones son actos proféticos. Pero las visiones son proféticas. Inclusive los sueños también incurren a la profecía. Amén. Y Michael, en día yo creo que tú tuviste firmando unos papeles. Sí. O sea, que se puede interpretar que hubo un don profético en ese momento a través de una visión. Y básicamente, ¿verdad? Y todo esto es para gloria de Dios. Eso es amén. Como siempre he dicho, Luigi es una persona muy humilde, que no le gusta el reconocimiento público. Yo lo sé, yo lo conozco. Pero tendríamos que partir por lo que yo le dije a Dios. Ahí es que arranca. Había ¿verdad? Y lo traemos como testimonio de que Dios, sí, cuando habla, cumple lo que dice y no tarda en cumplir lo que Él habla. Yo le había dicho a Dios, estábamos ya en el cierre de nuestra casa, de nuestra primera propiedad, mi familia y algunos allegados muy cercanos, pero yo tengo el conocimiento de que Luigi no sabía nada de eso. No lo sabía, estoy completamente seguro de eso. Yo le había preguntado a Dios, porque en el cierre hubieron muchos cambios que me hicieron dudar si verdaderamente era la propiedad o no era eso o no se iba a dar. Y yo le dije a Dios, yo necesito que alguien me lo diga. Pero alguien que no me conozca, la mayoría de las personas de la iglesia sí lo sabían, excepto Luis, ¿verdad? Por su trabajo, pues no estábamos tanto tiempo juntos. Pero yo le dije a Dios, necesito que alguien me lo diga, pero que no lo sepa. Así voy a saber que es tuyo. Si tú me dices que es tuyo, yo persevero en esto, si no, yo me quito. Claro. Es una inversión en eso del cierre, llevan casi $8,000, $9,000. Fue un poco duro. Claro. Hasta que estábamos en esa noche aquí en el monte, estábamos orando para gloria de Dios. Y cuando Luigi dijo eso, yo pensé,
y dije, Dios, tú escuchaste y tú me estás hablando. Aleluya. Y lo que me impresionó de Luis es que dijo, para el que sea, es de Dios. En el profeta deben de haber detalles. Son detalles. Yo tengo mi teléfono. Está por ahí mi teléfono. Yo creo que yo te envié la foto, Luis. ¿Recuerdas? Luis dijo, vi un bolígrafo azul, vi un bloque de papeles. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Nada más que para enseñarlo al público en lo que él habla. En aquel lapicero había muchos colores de bolígrafo. Había muchos. Pero yo solamente me senté en el azul. Te centraste en la palabra. En lo que Dios había dicho. Sí, cuando nos dan a firmar los papeles con específicamente el bolígrafo azul, y ahí está la foto para que la puedan apreciar. Eso fue lo del cierre de nuestra casa. Gloria al Señor. Yo le envié rápido la foto a Luigi, porque Dios sí cumple. Dios no tarda, pero es cuando la palabra viene de Dios. Así es. Luigi no me dijo en ningún momento, así dice Dios. Él no lo dijo. Wow. Él vio y profetizó. Y esa palabra me llegó al corazón porque fui yo el que le pidió a Dios eso. Gloria a Dios por eso. Y Dios da el cumplimiento a tiempo. Hoy por hoy tenemos nuestra casita, vivimos en ella, pero todo, ¿verdad? En el cumplimiento de Dios. Así más. Y es bueno cuando lo podemos decir, pero también cuando lo podemos mostrar. Dios tiene detalles, el profeta tiene detalles en la profecía. Y cuando son visibles, pues uno se goza más. Gloria al Señor por eso. A mí me aconteció rapidito que yo tuve una revelación, no estaba orando y tuve una revelación. Y en la revelación que estaba orando, yo me vi orando en la posición que estaba y escuché una voz que mencionó un nombre, un profeta menor. Entonces yo me quedé curioso, sentí la presencia en la revelación, me sorprendí por la revelación. Y yo preguntándole a Dios, yo leyendo el profeta, y yo digo, déjame leer porque a lo mejor es un mensaje que voy a predicar de ese profeta, y me fui preparando. Y al otro día en la iglesia se levanta una profeta. Ahí es que están los detalles, amado Michael. Ahí es que están los detalles que menciona Michael, porque ahí es que Dios te da el detalle de que Él te está hablando. Y cuando el profeta está hablando, tú sientes la cobertura del Espíritu Santo sobre ti. Sabes que no hay manera de que la profecía caiga sobre ti y no sea de Dios. Cuando Dios da el detalle y dice, mira, fulano de tal, yo te estoy hablando a ti. Wow. Mira, yo sentí ahí que me cayó un balde de agua fría encima. Y yo sentí como me ponía chiquito ante la voz de Dios. Porque la profecía, la voz de Dios hablando, uno se siente chiquito. Y pega como el corazón, mira, baja. Y ahí me pegó a hablar, mira, vienen momentos difíciles. Gloria a Dios. Vienen momentos de confrontación. Pero yo estoy contigo. Santo. Mira, porque mi obrero eres tú. Y yo te señalé a ti. ¿Sabes? Dando a entenderme y dándome la fuerza en mi corazón que aunque yo vea la situación difícil, Él estará conmigo. Sí. ¿Sabes? Que la profecía lo que te da es que te carga el peso de la preocupación, pero te da la salida. La salida de los profetas fue hasta Cristo, porque Cristo fue el que nos libertó del pecado. Amén. Amado de mi alma. Por eso es que dice que las profecías llevaron hasta Cristo, porque Cristo solucionó el problema que había ese entonces. Pero después que murió Cristo, entonces tenemos que navegar todavía con el Espíritu Santo para corregir las iglesias en estos tiempos. Alaba. Sí, Santo. Qué bueno Dios. Algo que quiero leer. Amén. Y yo sé que aquí vamos a entrar todos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, alaba. Hablan visión de su propio corazón. Santo. Y no de la boca de Jehová. Escucha. Según su corazón, amado. Santo. Dice atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre nosotros. A los que lo irritan. A los que lo irritan. O sea, podemos decir que una falsa profecía provoca en Dios irritación en este tiempo. Ay, Jehová, desagrado, Dios, alejamiento, contristamiento. Cuando Jesucristo se toma la molestia de darle el cumplimiento completo a todas las profecías que hablaban de Él y a la misma ley. Así mismo es. Wow, cuando entramos en esa palabra, mira, mi hermano,
Es que está brutal porque las profecías cuando hablan de Jesús, Isaías 53, que fue molido por nuestros pecados, y pega a hablar de este personaje que hasta el sol de hoy sigue redundando en nuestra mente y cambiando nuestra vida. Es brutal porque la profecía, yo digo que los profetas que antes se levantaban tenían esta administración del don y un respeto al don, ¿sabes? Porque cuando el don profético llega, tú respetas y valoras que solamente en la intimidad es que tú encuentras la profecía. ¿Sabes? Tú no vas a estar en VK encontrando profecía. Tú no vas a estar en TikTok encontrando profecía. ¿Cómo es posible que la gente no ore? ¿Cómo es posible que la gente no ayune? ¿Cómo es posible que la gente ya no haga vigilia y diga que tiene el don profético? Es que hay algo que, ay Dios mío, hay algo que hay controversia en estos tiempos, y es que los santos hombres en estos tiempos no nos podemos callar la boca con tanta idolatría y con tanta falta de respeto a la palabra del Señor. Porque ¿cómo es posible que tú le digas a una persona, y que lo digo con respeto, y no estoy hablando de nadie, pero si te cayó el balso, alaba, te mojas un poquito, cógelo, alaba. Y así de igual manera, yo cuando me caigo, yo si lo cojo alabas, con amor y cariño. Pero en estos tiempos yo he visto profetas profetizando y lo he invitado al monte y no van, alaba. ¿Sabes? Yo he visto profetas, es que es algo que hay que hablar, Michael y Aulet. Es algo que hay que hablar, porque entonces el profeta, dice Jeremías, ahí dice que si hubiesen intimidado conmigo, yo los hubiera dado mi palabra. Ellos estuvieran guiando al pueblo por el camino correcto, más se decidieron por según su corazón hablaban las cosas. O sea, según mis emociones, yo le hablo al pueblo. Gloria. ¿Y qué hablábamos ahorita, varón? Que según en parte conocemos, en parte profetizamos, pero hay un abuso tremendo. Ya no hay una profecía, sino que hablamos todo lo que sabemos, no nada de lo que viene de Dios. Alaba. Lo que conocemos completamente es lo que profetizamos en ocasiones. Así es. Y no estamos menospreciando esa palabra. Fíjate que esa palabra dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Correcto. Lo que tú puedas conocer de esa persona no cancela lo que tú le vayas a decir de parte de Dios. Pero sí, gloria al Señor, aleluya, lo que dice Yeriel es muy cierto. Para profetizar en este tiempo, aquel que siga este camino difícil y totalmente opuesto a lo de Dios, va a recurrir Santo, a lo fácil. Aleluya. Lo difícil nadie lo quiere pasar. Amén, aleluya. El momento difícil, la depresión, y yo te puedo decir que una persona sí puede pasar por depresión. Porque hubieron profetas que estuvieron en depresión, que quisieron dejarlo todo perdido. Entonces, cuando vemos a una persona, a un evangelista, a un ministro, o lo que componga en el evangelio de Cristo, pasando por un momento difícil, por una depresión, podemos decir, viste, que el favor de Dios no estaba con él nada. Gracias. Pero ¿y qué estábamos hablando anoche en el estudio? ¿Sabe? Porque Jesucristo hubiese sido martirizado de la manera que fue porque fue fallido en su ministerio. No. De ninguna manera. Fue parte del propósito. Pero escogemos el camino fácil de este tiempo porque es mucho más fácil. Jesucristo, cuando hablaba en sus parábolas, él decía que el vino nuevo no se puede depositar en odres viejos. ¿Por qué? Porque la fermentación de ese vino nuevo iba a romper completamente, iba a dañar eso. Eso se iba a romper, eso se echaba en vinos nuevos. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo con eso? La palabra que yo traigo de cumplimiento profética, esta gente no la van a entender. Eso es amén. Los fariseos son odres viejos. Ellos no van a entender lo que yo les voy a depositar en ellos. Si yo deposito de lo que yo tengo en ellos, se van a romper completamente. Entonces Jesucristo estaba buscando una generación que creyera en él. Así es. Una generación que sí profetizase, pero que lo hiciera de verdaderamente desde la perspectiva de Jesucristo. Así es. Que lo profetices en su nombre, pero que también tenga cumplimiento de lo que está hablando. Así es. En este tiempo, lamentablemente, y lo puedo decir, y sé que me voy a buscar muchos problemas con muchos colegas, gloria al Señor, pero la mayoría de la profecía en este tiempo se basa más en emoción que en sometimiento con Dios. Así es. La profecía no se busca en Disney. Alaba. Y no es malo, gloria al Señor. Aleluya. La profecía no se busca en un crucero, que tampoco es malo, Santo. Y me voy en noviembre, Alaba. gloria al Señor. Aleluya. Si Dios lo permite. Pero lo que queremos decir es que si cargamos con un ministerio de estos 5 ministerios que menciona en Efesios 4, cada ministerio requiere por obligación un sometimiento. Amén. Eso es obligatorio. Y nos ponemos vagos en muchas ocasiones. Yo he sido vago en el ayuno.
en la oración, en la lectura de la palabra, pero cuando voy a ministrar, entiendo y debo de entender que si no me nutro de la palabra, lo que va a salir por mi boca es de mi propia emoción. Y puede corromper un pueblo completo. Ese es el peligro de este tiempo. Y no es correcto nunca el nombrarnos algún título, o menos que sea el Dios mismo, que nos diga, mira, tienes llamado profético, evangelista, pero en estos tiempos comparto totalmente lo que dice Michael, y me hago eco las palabras de él, ya que en estos tiempos lo que queremos llevarle a ustedes que nos están escuchando es lo que nos está pasando a nosotros, y lo que estamos pensando es que en estos tiempos hay que tener cuidado con estos llamados profetas que están desviando la mirada del pueblo al paganismo, a estar pendiente más al dinero, a estar pendiente más a la prosperidad que a la unción del Espíritu Santo. Y que tiran a la iglesia por el piso, varón. La Biblia dice en Eclesiastés, dice, la mosca muerta hace ver el perfume del perfumista. Alaba. Y estas personas que se hacen llamar profetas, porque de eso es que viene este tema. Personas que quieren poner a la iglesia por el piso, al llamado por el piso. Son estas moscas que hacen que hieda el perfume. Anda, Basayama. Dios mío, son esta gente que ponen a la iglesia, al Pentecostés por el piso, a los diezmos que son de Dios por el piso, utilizando algo de la palabra, alábalo, utilizando algo de la palabra para beneficio propio. Dios no te llamó para eso. Tú quieres saber que el que está al lado tuyo es un profeta de Dios. Usa Dios la profecía. Verifícate cómo trata las vidas. Verifícate cuáles son sus profecías. Si sus profecías son para beneficio a la iglesia o sus profecías son para beneficio propio. Aleluya. Yo tengo una palabra aquí que me llegó a la mente y la quiero compartir. Lucha. En 2 Timoteo dice que porque en los últimos tiempos sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, alaba, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencia. Alaba, lo que te estoy diciendo en esta hora, que nosotros, al no tener la intimidad con el Espíritu Santo, al no dedicarle tiempo, tendremos comezón de oír la palabra de Dios. Y vamos a buscar lo que sea según mi corazón y no según la voluntad de Dios. Por eso en estos tiempos es bien peligroso que nos dejemos llevar por la palabra de otro, cuando la profecía final es esta, que Cristo viene por ti, que Cristo vino a limpiarte, que Cristo te va a restaurar y que su Espíritu es el que da testimonio. ¿Cuál es el fin de este podcast, varón? ¿De qué lo que podemos entender? Que existan profetas o no existan profetas, eso no es algo que nos va a salvar o nos va a condenar. Eso es algo que nosotros pues lo llevamos para amén, aleluya, estudiarlo. Pero algo sí te digo, que no estamos en tiempo de jugar. No. Porque ya la profecía se está cumpliendo. Amén. Aleluya. No es tiempo de jugar si eres o no eres. Si esta es la palabra o no es la palabra. Es tiempo de arrodillarnos ante Dios. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Y es tiempo de ¿verdad? Buscarle en espíritu y en verdad, Michael. Amén. Mira, esta gente, ¿verdad? Y no estamos juzgando o señalando, aunque por lo que ellos hacen, pues dejaría una carta abierta para uno sí poder hacerlo en justo juicio, claro está. Pero esta gente lo que ha hecho y se ha encargado de ridiculizar el evangelio de Cristo, que fue sufrido, que fue un evangelio que costó, gloria al Señor, y muchos se han encargado en este tiempo de ridiculizar eso es así. El evangelio de Cristo. ¿Con qué? Con sus actitudes, con sus competencias, a ver quién profetiza más, quién acierta más en la profecía, cuando Dios estaba hablando a través de Jeremías, que decía que si hubiesen acudido a él, ellos no tuviesen que haber acudido a la adivinación. Alaba. Eso es lo que sucede. Padre. Y yo sé que nos vamos a buscar muchos problemas, gloria al Señor, pero lo que sucede en este tiempo es eso, a ver quién acierta más lo que dice. O sea, que tenemos un espíritu de adivinación, tienen. Totalmente. Si tú te paras, Luigi, en una plaza pública, Yeriel, y tú gritas, Juan, Dios te está llamando, se te van a acercar muchos Juan de verdad allí. Amén. Pero cuando Dios te da el nombre,
esa persona va a escuchar, aunque hayan 20 Juanes ahí, el Juan que Dios llamó, ese es el que va a llegar donde ti. Santo. Porque la palabra es dirigida por Dios. Así es. Y yo le digo a todas estas personas que se han encargado de ridiculizar el evangelio de Cristo, la palabra es final, la palabra está totalmente en el cumplimiento. Retráctense de ese camino, porque es un camino totalmente de perdición. Es un camino que Dios no va a tener misericordia con eso. ¿Por qué? Porque es bien triste decir, Dios dijo, y Dios no ha dicho absolutamente nada. De hecho, hay un ay. Hay un ay bien grande. Hay de que haya dicho que ha hablado cuando no he hablado. Así lo dice. Un ay de dolor y de sufrimiento. Mira lo que dice aquí Jeremías 33, y ya para ir cerrando este contenido, y nos queremos dirigir personalmente al público. Y cuando te pregunte este pueblo o profeta o sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Pregunta. Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho el Señor. Wow. Dios mío. Sabe que, mira hermano, la profecía nunca va a ser conforme a tu concupiscencia, conforme a tus deseos carnales. ¿Sabes qué? Todo el mundo necesita dinero, todo el mundo necesita una casa, todo el mundo necesita carro. Y tú sabes qué? Que lo más penoso, que hay gente herida por profecías, falsas profecías, que se han retenido en sus hogares en estos momentos porque le habló según un profeta, como hablaba ahorita, que que es un profeta. Yo digo que el profeta, el autollamarse profeta es peligroso. Porque si tú no te metes con Dios, tú no me puedes decir a mí que tú eres profeta. ¿Sabes? Si no te veo en el monte orando, aleluya, metido 24 horas, 7 días, ¿sabes? Y van a decir, no, este es un radical, este hombre diantre, este es de la senda antigua, No, hermano, yo prefiero cargar la senda antigua, que me lleva a una intimidad con Dios, que dejar la intimidad con Dios. Sí, porque lo que está pasando en estos tiempos es que no hay intimidad y hay más profecía que antes. ¿Y cómo es posible que no teniendo intimidad haya tanta profecía, tanta dicotomía con la palabra del Señor? Pero en los posteros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos soñarán sueños, nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros hijos profetizarán y harán maravillas, y todas estas cosas sucederán porque el Espíritu está sobre nosotros en estos tiempos. Yo lo creo. Y esa profecía de Joel se cumplió en el Pentecostés. Así es. ¿Sabe? Estos profetas tenían un cumplimiento de algo que iba a sobrevenir. Mira qué bonito. Que Isaías predica de Jesús hasta Jesús. Que Jeremías predica de Jesús y llegó Jesús. Y entonces aquel Joel dice la palabra que derramaré mi espíritu, y vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Aleluya. Y ya Pedro no era el mismo, dice la palabra. Y decían, ¿quién es aquel que está hablando, que habla como nosotros con elocuencia? Aquel que era pescador de hombre, anda Jehová, habla como nosotros, aleluya, se expresa como nosotros, podemos entenderle, y ese es el Espíritu Santo, que no te reparte lo que tú quieres, que reparte lo que tú necesitas. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Yo siento el poder de Dios, porque a veces queremos jalar al Espíritu Santo a mi voluntad y decirme, yo soy profeta porque yo siento soy profeta. No, tú no eres profeta, tú eres una vasija, aleluya, inservible, dice la palabra, que somos siervos de Él, que el mayor será el servidor. Ese somos nosotros. Así es. Gloria a Dios. Instrumentos perdóname, ¿verdad? Me emocioné de este gozo que estamos aquí, aleluya. Bien, aleluya. Y si grité un poquito, bájenle en el volumen. Alaba lo que vive. No, pero esto ha sido de una gran bendición. Amén. Esto Dios, ¿verdad? Lo que ha querido en este podcast es decirte que tengas una escuela de pensamiento o otra escuela de pensamiento, aquí lo único que vamos a ver es lo que vamos a hacer delante del Señor, cómo nos vamos a encaminar delante del Señor. Si tienes llamado a profeta, si tienes llamado a dar profecía, óyeme, el sometimiento, la humildad, la fidelidad a la palabra de Dios, eso es lo más importante, la búsqueda de Dios, como decía nuestro hermano, el sometimiento, es que cuando te ven orando. Es que cuando te vean que estás pasando por situaciones difíciles, óyeme, a veces decimos que eso es del pastor nada más. Dirígeme una palabra en esta cámara.
Amén, aleluya. Al público, porque lo que pasa es que me está viendo del medio y ya del medio se nos fue, alaba. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y entendemos y decimos, no, el pastor tiene que esforzarse, que el pastor tiene que esto, lo otro. No, también el llamado a evangelista, también el llamado a maestro, también el llamado a profeta, si tú crees en el llamado de profeta, pero que se vea que en ti esté ese Santo, llamado, gracias. como decíamos, como que se vea que en ti está la humildad, la integridad, Dios, aleluya. Si tú quieres, ¿verdad?, ese llamado, oye, pide lo que Dios te lo va a dar, amén, aleluya. Pero sépate bien que cuando esté en ese llamado, vas a sufrir, vas a llorar, vas a estar en oración, Vas a caer en muchas depresión. veces vas a caer en depresión, porque Elías cayó en depresión. Él se quería matar, quería la aleluya. muerte. Él se metió dentro de una cueva y Dios tuvo que alimentarlos con cuervos, amén, aleluya, porque él creía que lo iban a matar. Jeremías estuvo en proceso, en tiempo, que dijo, yo quiero dejar de Dejarlo predicar todo, porque siento Se me ha sido escarnio, fuerte para mí. aleluya. Pero ¿qué dijo Jeremías? Pero es que siento un Santo fuego dentro de Jehová. mí, Gloria a Dios. porque lo que te va a llevar como profeta, como don de profecía, es el fuego de Dios en tu vida, es el don de Dios, que por eso Dios le decía a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Por eso Santo que te Dios. toca a ti y me toca a mí, te toca a ti, Yeriel, te toca a ti, Michael, avivar el fuego de Dios. Esto no le toca al público ni a nadie. Tampoco voy a decirle a Michael, es que esa es su casa, es para mí. No, eso no es así, porque la profecía no es para beneficio mío, sino para beneficio primeramente de Dios y de la iglesia. Así que en esta hora quiero dejarte saber que Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en nuestras vidas. Y Dios va a hacer conforme a su voluntad. Sea que creas o no sea que creas, como quiera, Dios va a hacer su voluntad. Porque escuché una persona que dijo, Dios sigue siendo Dios, le adore o no le adore. Dios sigue siendo Dios, le busque o no le busque. ¿Y quién eres tú sin Dios? Aleluya. Alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Sabe. Michael, ¿qué tú crees Michael. para llevar a esto a lo que ya Dios quiere hablar al público, dirigente? Michael, para llevar a esto a Cristo en la vida del ser humano, ¿qué tú le puedes decir para cerrar esto a esta audiencia que en esta hora está escuchando? Bueno, yo podría decir, ¿verdad?, que referente a lo que tú habías dicho del aposento alto, la instrucción fue clara y la instrucción fue sencilla. No salgan Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu Santo. Alaba. Santo Dios. Esa instrucción sigue siendo clara y sigue siendo fundamental en este tiempo. No salgas si no eres llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque ciertamente si profetizas o predicas o ministras así o es. pastoreas o haces lo que seas en el nombre de Dios, utilizando el nombre de Dios, pero bajo tu propia concupiscencia, sépase que usted va solo en el ministerio. Ay, Porque santo. Dios interpreta que tú puedes solo porque te llamaste solo, y Dios interpreta que puedes solo, entonces usted está solo en ese ministerio. El Navalca va solo. Ahora, alaba. cuando Jesucristo le dice, no se vayan de ahí hasta ser llenos del Espíritu Santo, que fue la promesa, Aleluya. porque fue la promesa que Él les dejó. Yo me voy, pero yo no los voy a Les abandonar. dejo el consolador. El que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. alaba. ¿Por qué te digo que esa promesa sigue siendo vigente en este tiempo? Que no podemos salir sin antes ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene acompañado de dones, de regalos Así inmerecidos por nosotros, porque yo no me merecía estar aquí con ustedes en esta noche. Yo tampoco, Gloria a Dios. alaba. Yo no merecía nada de lo que yo tengo. Yo no merecía una casa, yo no merecía una esposa, yo no merecía hijos. Pero el Espíritu Santo, cuando toma control de tu vida y de tus emociones y saca las emociones para un lado y ocupa su lugar, porque no podemos dejar pasar por desapercibido esto, que nosotros cargamos con emociones diarias, estamos compuestos de emociones, nos ponemos tristes, felices, cambiamos de ánimo en cualquier tipo de momento, pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él toma control absoluto de nuestra vida. Amén. Por eso es que yo, para terminar, ¿verdad?, y para concluir, podría decirte eso. Jesucristo les dijo, no se vayan de ahí hasta ser llenos del Espíritu Santo. En este tiempo yo te digo lo mismo. No salgas si no eres lleno
del Espíritu Santo primero. Que Dios te bendiga Amén, grandemente. Así que, hermano, gracias, ¿verdad?, por este tiempo que han dedicado a este canal. Lamento mucho en los pasados meses no haber compartido con ustedes un video. Aleluya, estábamos pasando ciertos tipos de procesos y enseñanza que nuestro Dios nos ha enseñado a resistir en estos tiempos. Amén, sí. Así que yo te invito a resistir en estos tiempos y a que le compartas este contenido. Aleluya, que venimos con más cosas y con más preparación en cuestión de temas que en estos tiempos no estamos tocando o estamos dejando por apercibidos. Porque estas cosas en la iglesia no se pueden tocar porque son temas que no conciernen a lo mejor que no son tan edificantes. Lo que se necesita en la iglesia es restauración, más amor y tratar de fomentar la unidad en la iglesia. La unidad de la iglesia se está rompiendo por estas divisiones de ministerio, por esta dicotomía de los dones espirituales y quién es más grande que quién, cuando Cristo dice que el más grande será el pequeño. Aleluya. Y estas enseñanzas ya están pasando por alto en estos tiempos. Así que te quiero soltar en estos tiempos y me dirijo ahora a ti personalmente. La profecía es un don maravilloso. Los dones espirituales los pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 12. Ahí se menciona la profecía. La profecía se menciona también en Efesios como una institución por Cristo, aleluya, en estos tiempos. Y nosotros tenemos que entender que nosotros siempre vamos a tener comezón de oír la palabra del Señor, aleluya, pero no amontones maestros falsos para que hablen según tu propia concupiscencia, tu propia palabra, sino que buscas aquel que te lleve a la restauración. Dios es un experto construyendo de lo destruido, aleluya. Dios es un experto levantando los muros derribados, aleluya, y es experto levantando Nehemías conforme a su corazón para levantarte, aleluya. Hay personas que aman la obra del Señor y que aman estos caminos. Te invitamos, como dice nuestro hermano Michael, nuestro hermano Ulet, el Espíritu Santo es el centro. En estos tiempos es nuestro acompañante, nuestro guarda, aleluya, aquel que duerme con nosotros. Hay una palabra que dice: no se duerme el que guarda, aleluya, no se ha dormido todavía. Hay otra palabra que también dice que de Dios es el poder. Aleluya, que solamente en aquel Dios está nuestra salida. Y nosotros tenemos que entender que en los caminos del cristiano pasaremos aflicciones. Dice Salmos 34, creo que a la altura del versículo 16, que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas Él te librará. Aleluya. Nosotros pasaremos momentos difíciles, pero la profecía no es la solución. Aleluya. Una profecía falsa no es la solución. Una profecía que venga del Espíritu Santo es la solución. La profecía mayor, la que me habla a mí, Michael, es esta, que me dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Que tu enemigo tienes que amarlo. Aleluya. Que para recibir el bien tenemos que dejar tanto ego. Aleluya. Que para recibir el Espíritu Santo tengo que despojar todo a mi armadura, aleluya, todo lo que en estos años he preparado. A veces dice Pablo: todo lo que he aprendido lo he estimado por pérdida, por amor a tu nombre, todo lo he estimado por basura, aleluya, nada me conviene, aleluya. Pero también dice Pablo que para todo fui preparado, para tener escasez como para tener la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta un versículo que tú dices y es: Señor, si tú ves mi corazón y ves que hay que camino de perversidad. Cada vez que tú vayas a orar, cada vez que tú vayas a hacer algo para Dios, yo te aconsejo que dejes esa palabra y le digas al Señor, como decía el salmista: mira mi corazón, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Porque por eso es que Dios amaba mucho a David. Sí. Por eso es que Dios decía: este es conforme a mi corazón, porque Él sabía que del corazón cómo llegarle a Dios, alaba. Aleluya. Así que te dejamos en estos momentos con esta palabra poderosa. Yo sé que Dios ha hablado. Yo sé que Dios va a entrar a tu corazón, va a entrar a tu mente. Ama a tu prójimo. Si tú ves que es un profeta y usa a Dios en profecía, examina la profecía, pero no lo juzgue. Déjalo, porque Dios va a usarlo. Será hoy, será mañana, pero Dios va a usarlo. En esto hay que tener en cuenta que no vayamos nosotros a decir que no es de Dios cuando puede ser que sea de Dios. No. Porque eso es otro tema, varón.
No, por eso es que hacemos referencia a que cuando nosotros hablamos aquí, hablamos según una perspectiva de pensamientos diferentes. Obviamente nosotros tenemos caracteres y emociones diferentes y estudiamos la Biblia de una manera diferente y podemos interpretar, pero para eso está el método analítico de la Biblia, el exégesis y todas esas cosas que nos enseñan a escudriñar más allá, y te invitamos de la misma forma la palabra del Señor. Así que gracias por sintonizar este canal. Con humildad lo tenemos. Este canal es pequeño para muchos, pero grande para Dios, porque aquí hay tres hombres que tenemos o que queremos llegar a la voluntad de Dios y que tengamos este corazón según el de Él. Que Dios pueda decirnos, yo tengo un amigo en Aulet, tengo un amigo en Michael y en Yeriel. Así que de la misma forma te invitamos, si no tienes a Cristo, levanta tu mano y en ese momento ve a una iglesia la más cercana y acércate, que Cristo te está esperando. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.